¿entiende? Entonces, ¿qué voy a tener? BA menos BB sobre 4. BA menos BB sobre 4. Más, ¿quién más está entrando? De C a B, BC menos BB sobre 6. Más, ¿quién más está entrando? De D a B, ¿no ve? BD menos BB sobre 4. Todo es igual a cero, ¿no es cierto? Y listo, empezamos. Común denominador, ¿cuánto va a ser aquí? 24, ¿no es cierto? 24 entre 4, 6. Aquí voy a tener 6BA menos 6BB. Más 24 entre 6, 4. 4BC menos 4BB. Más 24 entre 4, ¿cuánto es? 6. 6BD menos 6BB igual a cero. ¿Qué conozco de aquí? BC. Yo sé que BC vale 20 y no tengo B. Entonces, voy simplificando. ¿Cuántos BAs tengo? Simplemente tengo 6 BAs. ¿Cuántos BBs tengo? Menos 6 menos 4 menos 10. Menos 6 Menos menos 16. 16 BB. Y por último tengo más 6 veces BD. Igual a ¿cuánto? Este 20 va a pasar con menos 20. Y aquí tengo mi siguiente ecuación. La ecuación número 2. -80 no sería. Menos 80. Sí, gracias. Menos 80. Listo. Ahí está, 2 por 4 8 menos 80. Perfecto, listo. ¿Se entiende, no ve? Sí. Ahora sí, ¿en cuál quieren hacer nuestra siguiente ley de corrientes de Kirchhoff? ¿En el supernodo 2 o en el supernodo 1? En el 2. Ya, vamos en el 2. Entonces hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo 2. Ya. Nuevamente, tenemos que asumir que todo entre. Ya, miren, ¿quién está entrando al supernodo 2? De A a C está entrando. De B a C está entrando. A su vez también está entrando de D a E Bien. y nada más. Esas tres Ujú. corrientes no están entrando, ¿se dan cuenta? Entonces, no hay Sí. nada más que hacer. Miren, ya que el nodo C y el nodo E están contenidos en el supernodo, no ve, S y X ya no está de más. No ve, o sea, queremos todo lo que entra al supernodo. Entonces, esas son las corrientes que están entrando a mi supernodo. ¿Cuál va a ser la primera? BA menos BC sobre 6, ¿no ve? BA menos BC sobre 6. Más la del medio, ¿cuál es? BB menos BC sobre 6. Listo. Y la otra va a ser BD menos BE sobre 4. Listo. No hay nada más, ¿no? No hay nada más. Listo. Ahí muere, básicamente. Y pues bueno, nuevamente, común denominador, 24. 24 entre 6, 4. 4BA menos 4BC más 4BB menos 4BC más 6BD menos 6BE igual a cero. ¿No ve? Reducimos. Aquí tengo 4 veces BA, no tengo más. Los Bs, aquí tengo más 4BB. Los Cs, menos 4, eso es menos 8BC. Los Ds, más 6BD, menos 6BE. ¿No es cierto? ¿Qué conozco de acá? BC vale 20 y BE vale menos 10, ¿o no? Sí, correcto. Y listo, ¿qué tengo? Tengo 4BA más 4BB. Esto va a ser más 6BD igual a. Aquí tengo menos 8 por 20, eso va a ser menos 160, va a pasar con 160 al otro lado, ¿no ve? Aquí tengo menos 6 por menos 10, eso es 60 positivo. Al otro lado va a pasar con menos 60, ¿no ve? Entonces aquí tengo 160 menos 60, básicamente eso es 100. Y aquí tengo mi tercera y última ecuación. Listo, ahí está. Tres ecuaciones con tres incógnitas, pues tiene que tener solución única. Entonces, si ponen eso en la calculadora, tiene que tener su respectiva solución. ¿Lo pueden poner? Sí. Ya. Entonces tienen que calcular lo que es respectivamente. Un ratito. Si les cuento que se ha actualizado la tablet y ahora está más genial poner el tema de la calculadora. ¿Dónde está esto? SAS y en emergente.
Listo. Chalita. Ahora sí, ¿dónde está? Ok, ¿pueden ver la calcu? ¿Sí no ve? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Eso. Entonces, vamos a corroborar conmigo los resultados, ¿ya? La primera ecuación es 4BA, BB es 0. Aquí tengo menos 4BD, ¿no ve? Cuidado con los coeficientes, eso sí les pido bastante cuidado. La segunda ecuación es 6BA menos 16BB y tengo 6BD. Esto es menos 80. Y el último es 4BA, 4BB, 6BD igual a 100. Ahí están los valores de mis voltajes. ¿Les sale igual? Sí, Oxy. Bueno, entonces tengo 27,79 voltios. Luego tengo BB que es 11,78 voltios y BD que es menos 9,71 voltios. ¿Ve? Listo. Esos son los valores de mis voltajes. ¿Se entiende, chicos? Ahí está. O sea, básicamente hemos resuelto todo el circuito. Tengo todos los voltajes de nodos que necesito y pues no necesito nada más. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Oxy. Ya, listo. Bueno, ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Calcular las potencias de todos los elementos, ¿ya? Primero vamos a calcular las potencias de las resistencias, ¿ya? Ustedes saben que una fórmula general de la potencia es voltaje por corriente. En este caso, nosotros, ¿qué cosa tenemos? Tenemos, ¿qué cosa tenemos? Voltaje, ¿no ve? Montaje. Esta fórmula de potencia se divide en dos. Potencia es igual voltaje cuadrado sobre resistencia y potencia es igual resistencia por corriente al cuadrado. ¿No ve? Si tengo en este caso lo que son los voltajes, ¿qué fórmula voy a utilizar? La que está en función del voltaje, ¿no ve? ¿O no? Claro que sí, esta voy a utilizar. Entonces, con esta formulita se me va a resolver todos mis problemas, ¿ya? Entonces vamos, con las potencias de las resistencias. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la potencia uno, esta la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. 6 potencias voy a calcular. ¿Ya? Entonces vamos. La primera, la potencia uno. ¿Cuánto va a ser? P1, ¿cuánto creen que va a ser? Según la fórmula es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje de esa resistencia uno? ¿Cuánto Diferencia es? esta. La diferencia entre A y C, o C y A indistintamente. O sea, si tú haces BA menos BC o BC menos BA, es lo mismo. Está bien, o sea, no importa el orden. Cuando hablamos de las resistencias, no importa el orden en que haces la resta. Como lo elevas al cuadrado, ¿no ve? La fórmula te dice que lo elevas al cuadrado, entonces automáticamente tiene signo positivo. O sea, siempre vas a recibir potencia, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuánto va a ser potencia uno? Va a ser BC menos BA, ¿no ve? Voltaje al cuadrado entre la resistencia. ¿Cuánto es esto? Tienen BC, tienen BA. BC vale 20 voltios y BE vale menos 10 voltios, ¿no ve? Entonces ya tienen BC, ya tienen BA. ¿Cuánto es? Ciento cincuenta. ¿Cabalito? Sí o sí. Otro. Listo, ahí está. Facilito, ¿no ve? Ahora a ver, házmelo al revés. ¿Cuánto es BA menos BC al cuadrado sobre 6? ¿Cuánto es eso? ¿Sabe lo mismo, no? 10,11 me sale Diez Aux. coma once 10,11 sale Oxy. Cuidado con los cálculos. No me hagan hacer a mí. A ver, ¿cuánto es? Tengo aquí que 10 es coma. BC, 20, menos BA, 27,79. 79. Todo esto elevado al cuadrado, dividido entre 6, ¿no ve? 10,11, ¿no ve? Ahora, si hacemos al revés,
¿no ves? Si hacemos en este caso BA menos BC, ¿cuánto me sale? Lo mismo. No hizo, ¿no ve? Entonces ahí queda corroborado que no importa en las resistencias qué orden tenga la diferencia de potencial. Como lo elevas al cuadrado, siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con la misma hermenéutica, ¿cuánto es la potencia de la resistencia 2? En este caso va a ser BA menos BB, todo eso al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es esto? Rápido, chicos, por favor. Ya, luego me van a hacer el P3. P3 puede ser BB menos BC al cuadrado sobre 6, ¿no ve? Aquí vamos a tener P3. Luego vamos a tener P4. ¿Cuánto es P4? P4 va a ser BD menos BB al cuadrado sobre 4. Luego tengo P5, que va a ser BD menos BE, todo esto al cuadrado sobre 5. P5. Y por último, P6. P6 va a ser BC menos BE, todo esto al cuadrado sobre 4. Listo. Aquí tengo que es P6. Listo, por favor, calcúlemelo. Ahí tienen las fórmulas y ahí tienen los valores. La potencia 2 oxi 64.08. ¿Ya? Potencia 3. 11.26. ¿Ya? P4. 115,45 sale Oxy. ¿Ya? Un valor grande, a ver, PD. Esto es menos 9.71. La potencia 4, 115. Ya, sí, está bien. La potencia 5. 0,01. ¿Qué se hace ahora aquí? ¿Cuánto? 100, 0,01. 0,01. Sí. Así. No. Ya. 225 la 6. 225. Cabalito. Sí. Ya. Ya. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestras potencias. Tenemos tanto lo que es la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, la potencia 4, la potencia 5 y la potencia 6. ¿Alguna duda o alguna pregunta de cómo calcular las potencias? No, ¿no ve? ¿Sí o no? Fácil, fácil o difícil. Fácil, Oxy. ¿Ah? Ya. Ahora las potencias de las fuentes. En este caso, ¿de qué datos gozamos en este caso? Solo de voltajes. No tenemos corrientes.
¿no ve? En el caso de las fuentes, solo podemos tener el voltaje, no la corriente como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer leyes de corrientes de Kirchhoff auxiliares, ¿no es cierto? A ver, se los voy a dibujar acá. Evidentemente, yo sé que por esta fuente de 30 voltios va a pasar una corriente 1. Le voy a llamar I1, ¿ya? Esta corriente I1 va a ser producto de qué va a ser? Producto de una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo E, donde sabemos que IX está entrando y yo puedo averiguar esta corriente IY que está entrando al nodo E, ¿no es cierto? Entonces, de esa primera ley de corrientes de Kirchhoff en E, yo sé que la corriente 1, o sea, la corriente de la fuente de 30 voltios, es igual a IX más IY. Ya. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí, no ve? ¿O no? Sí o sí. Ya, listo. Lo mismo acá. Miren, nosotros sabemos que esta fuente dependiente va a tener aquí una corriente que me va a permitir calcular su potencia. Esta corriente se va a llamar I2, ¿no es cierto? Esta I2, ¿qué corrientes va a tener? Pues evidentemente va a salir una corriente de A a B, que eso yo lo puedo llamar no sé, a ver, ¿qué I A, y de A hasta C va a tener una corriente IB, ¿no ve? Haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff en A, I2 es igual a IA más IB. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Ya, entonces, si no tienen un dato, pues tienen que utilizar todo lo que saben para conseguir. Ya, entonces, miren, según la ley de corrientes de Kirchhoff en E, ¿qué hemos averiguado? Hemos averiguado que I1 es igual a ¿cuánto? A IX más IY. ¿Podemos averiguar quién es IX e IY con los datos que tengo? Claro que sí. ¿Quién es IX? IX es BC menos BE sobre 4. Más IY. ¿Quién es IY? Con ese sentido que me definir. BD menos BE sobre 4. Listo. ¿Tienen esos datos? Claro que los tienen. Entonces lo único que tienen que hacer es reemplazar valores y ya tienen I1. Luego tenemos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿En dónde? En A. ¿Qué hemos descubierto en A? Que evidentemente la corriente I2 es igual a la corriente IA más la corriente IB, donde la corriente IA había sido BA menos BB sobre 4, más la corriente B que había sido BA menos BC sobre 6. Y listo, ya tienen I2 e I1, ¿no ve? Ya, les puedo ayudar de esta forma más. BC sabemos que vale 20, BE vale menos 10, BE vale menos 10 y BD vale menos 9,71. Calcúlemelo cuánto vale I1, ¿no ve? Aquí tenemos que BC es 20, BA cuánto vale, 27,79 y BB cuánto vale, 11,78. Calcúlemelo, ¿cuánto vale I1 e I2? El I1 me sale a mí 2,57 auxi. Ya, 2,57 amperes. Ya, listo. ¿I2 cuánto vale? 5,29 me sale así. ¿Listo? Entonces, miren, la potencia de la fuente de voltaje independiente, por si acaso, potencia de la fuente de voltaje, que es igual, voltaje por corriente. ¿Cuánto es el voltaje? 30 voltios. ¿Cuánto es la corriente? La corriente es I1. ¿Cuánto había sido I1? 2,57, ¿no ve? Básicamente voltaje por corriente. ¿Cuánto es este producto? 77,1 me sale auxi. ¿Cuánto? 37, ¿cómo no? 77,1. 77,1. Listo. Como está en el mismo, como la corriente y el voltaje están en el mismo sentido, básicamente esto está entregando, ¿no ve? Y están en referencia normal. Referencia normal
Resultado positivo, entrega. ¿No ve? Ahora, la potencia de la fuente dependiente de voltaje. Potencia de la fuente dependiente de voltaje. ¿Cuál es su voltaje? Su voltaje es 5 veces IX, como también puede ser BA menos BD. ¿No ve? Entonces yo lo voy a tomar esto. BA menos BD por la corriente. La corriente es I2. ¿Cuánto es I2? I2 es 5,29. ¿No ve? Entonces, BA creo que vale 27,79 y BD vale, si no me equivoco, eh, menos 9,71. ¿No ve? Listo. ¿Cuánto vale esta potencia? Me sale 198,38 Auxi. ¿Están de acuerdo? No. ¿O cuánto sale? O sea, este menos con este menos se vuelve más, ¿no ves? 27,79 más 9,71, eso tendría que ser todo eso por 5,29. Está bien así. Está bien, Auxi. Bien, entonces, ya, perfecto. Y ya La está. otra, ¿Qué? la corriente 1, Auxi, 7,57. 7,57 la corriente y uno. A ver, esto va a ser 30 entre 4 más, esto va a ser 10 menos 9,71. 4. 7,57. Sí, ¿quién ha dicho 2,57? ¿Y por qué no han corroborado? ¿Mm? Ya. ¿Cuánto es 30 por 7,57? 227,1. 227,1, ¿no? Sí, Auxi. Listo. Listo, entonces miren, ya tenemos las potencias de todas nuestras fuentes, ¿no ve? Y ambas se entregan y todas las resistencias que sus potencias evidentemente reciben, ¿no ve? Entonces 10,11. A ver, vamos a hacer la sumatoria de potencias. ¿Cuántas son las potencias de las resistencias? A ver, hagamos. 225 más 0,01 más 115,45 más 11,26 más 64,08 más 10,11. ¿No ves? Son las potencias. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No ve? 425,91. ¿No ve? Y esto de acá, ¿cuánto es? 227,1 más 198,38. Básicamente me sale el mismo valor, pero con diferentes decimales. ¿No ve? Entonces, podemos intuir que evidentemente el ejercicio está bien resuelto, porque la sumatoria de potencias de entrega tiene que ser igual a la sumatoria de potencias de recepción. La sumatoria de potencias de entrega me ha salido 425,48 vatios. Y la sumatoria de potencias de recepción o de resistencias me ha salido 425,91 vatios, ¿no ve? Miren que la variación es pequeñísima, ¿no ve? O sea, solo son décimas, ¿no ve? Básicamente es el mismo resultado con una leve variación en los decimales. Entonces, eso se debe a que algún decimal hemos debido redondear o no redondear, hemos debido trabajar con más precisión, con menos precisión, pero los resultados son bastante, bastante cercanos. Entonces, podemos intuir que básicamente el ejercicio ya está resuelto. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Auxi. Eso es nodos, chicos. ¿Fácil o difícil? ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna pregunta, señores? ¿No? Auxi,
Dime, Cuando hay fuentes de corriente, ya. por ejemplo, en este caso tomamos para hallar la ley de corriente de Kirchhoff, B A menos B sobre 4, ¿verdad? Sí. Pero eso, cuando hay una fuente de corriente, se toma la dirección de la corriente. Claro, imagínate que este ejercicio estamos resolviendo por nodos. Ya, o sea, aquí Ya. tenemos una fuente de corriente, eso te refieres, ¿no ve? Sí, sí, sí. Ponte que este es un nodo A y este es un nodo B. Ya. Ya, ¿qué quieres hallar? ¿Su potencia? ¿Qué quieres hallar? Digamos, para hallar la ley de corriente de Kirchhoff, digamos. La dirección, digamos, es que la duda tengo que podemos llevar de B a menos B, digamos, pero cuando está con la corriente sería cabeza menos cola, ¿verdad? Claro, o sea, mira, si yo te defino esta corriente que ves aquí, ¿no ve? Esta corriente que se llama I1, lo puedes ver, ¿no ve? Sí, sí, Esta corriente I1 es BB menos B, esto le pondremos C, BC sobre 6, ¿no ve? Hasta ahí sí, sí. estamos, ¿no ve? Sin embargo, acá, cuando tienes una fuente de corriente, esta fuente no tiene resistencia. Entonces, no puedes decir que estos 3 amperios va a ser igual a BA menos BB sobre, aquí necesitas una resistencia, pero las fuentes no tienen resistencia, ¿entiendes? Así que cuando tienes una fuente de corriente, ¿qué es lo que tienes que hacer? No es necesario hacer una ley de corrientes de Kirchhoff, ya sea en A o sea en B. ¿Por qué? Porque ya tienes aquí el valor de la corriente. Haz de cuenta que quieres hallar la potencia de la fuente de corriente, ¿no ve? ¿Cuánto es tu corriente? 3 amperios. Ahora, ¿cuál es tu voltaje? Sabemos que en las fuentes el voltaje y la corriente tienen el mismo sentido. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de esta fuente? El voltaje de esta fuente simplemente es BB menos BA. Y eso pues lo has calculado. Entonces, lo único que tienes que hacer es multiplicar el voltaje y la corriente, nada más. No es necesario, en el caso de las fuentes de corrientes, realizar leyes de corrientes de Kirchhoff auxiliares. ¿Entiendes? Sí, Ya. Entonces, yo creo que se entiende. ¿Esa era tu duda? sí, es amigo. Ya. Perfecto. Entonces, aquí tenemos que pasar al ejercicio 2, que es el ejercicio de Norton, ¿no es cierto? Listo. Miren, bueno, para el circuito equivalente de Norton, vamos a empezar por el circuito muerto, o sea, la resistencia de Norton o resistencia de Thevenin, como ustedes quieran llamarlo, que para esto necesitamos el circuito muerto. ¿No ve? Cuando ocurre el circuito muerto, ¿qué va a pasar? Básicamente, esto se va a convertir en un circuito abierto, ¿no ve? Esta fuente de corriente se convierte en un circuito abierto, así que eso hace básicamente que esta rama desaparezca. Nada más, ¿no ve? La fuente dependiente sigue existiendo, esa no se apaga. ¿Hasta ahí estamos en lo correcto? ¿Sí, no ve o no? Sí, Auxi. Ya. Entonces, básicamente, esto me quedaría así. Esto me quedaría así, ¿no es cierto? Esto era 2. Sí, eso era 2. Así me quedaría el circuito, ¿no ve? Como vemos que tenemos una fuente dependiente de voltaje, o sea, basta que sea una fuente dependiente, el método me dice que entre A y B tengo que conectar ¿qué cosa? Una fuente auxiliar más menos de 1 voltio, ¿no ve? Ya, si están poniendo esta fuente de voltaje, evidentemente esta fuente va a generar una corriente que en referencia normal va a tener el mismo sentido. A esta corriente nosotros le hemos llamado I sub cero. ¿Dónde está el negocio? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Encontrar ese I sub cero. ¿Por qué? Porque la resistencia de Thevenin o resistencia de Norton es igual a 1, que este es el valor de la fuente que me estoy definiendo, sobre la corriente I sub cero, que es la corriente que me genera esta fuente auxiliar. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es hallar I sub cero. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí o no? Hola. Sí, Oxy. Ya. Entonces, manos a la obra. ¿Por qué método vamos a hallar este I sub cero? Por mallas, es lo más recomendable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántas mallas tenemos? Tenemos 3 mallas. ¿Cuántos nodos se nos han creado? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, mi árbol lineal
básicamente va a ser este. Ese va a ser mi árbol, ¿no ve? ¿O no? Donde mi primer enlace va a ser este de acá. Mi segundo enlace va a ser este de acá. Mi tercer enlace va a ser este de acá, ¿no es cierto? Ahora, me dirán, ¿por qué lo estoy haciendo tan a la ligera? Porque no hay fuentes de corriente. Cuando hay fuentes de corriente, ahí ya analizamos un poco, ¿no ve qué va a pasar con mi árbol? ¿Me están siguiendo, no ve? ¿O no? Sí. Entonces, mire, mi primera corriente de malla va a ser esta. Miren, esta va a ser mi primera corriente de malla. SAS. Listo. Mi segunda corriente de malla, ¿cuál va a ser? Que sea esta. ¿No ve? Y mi tercera corriente de malla, pues según referencia normal, que sea esta. Listo. ¿Qué se va a llamar esta corriente de aquí? Se va a llamar I sub 0. ¿No ve? Esta corriente de acá que se llame I sub 1 y esta que se llame I sub 2. ¿Ya? Entonces empezamos. Ley de voltajes de Kirchhoff en dónde? En I sub 0. ¿Tenemos fuente en I sub 0? Claro que sí. Tengo un voltio. ¿No ve? ¿Cuánto es la suma de las resistencias? 6 más 2, 8 veces I sub 0. ¿Compartes algo con I1? Claro que sí. En el mismo sentido, pues evidentemente. ¿Cuánto? Más 6 veces I sub 1. ¿Compartes algo con I sub 2? No compartes nada. Así que básicamente aquí queda tu primera ecuación. Ley de voltajes de Kirchhoff en I sub 1. ¿Ya? ¿Qué tenemos en I sub 1? ¿Tenemos alguna fuente? Claro que sí. La fuente que tenemos es 2 veces Bx, que es igual la suma de las resistencias internas, que tengo 10 más 10, 20, más 8, 18, más 6, 24, ¿no ve? Esto va a ser 24 veces I sub 1. ¿Compartes algo con I sub 0? Claro que sí, más 6 veces I sub 0. ¿Compartes algo con I sub 2? En el mismo sentido, más 10 Auxi, veces, 34 ¿qué? es. ¿no sería 34 y 1? 10 más 20, y gracias. Mi aritmética me está fallando, ¿no ve? Hasta ahí está bien, está perfecto, ¿no ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deshacerme de esta variable que está de más, que es Bx. Entonces, ¿de dónde saco esto? Del gráfico. Del gráfico, ¿qué tengo? ¿Quién es Bx? Bx había sido, a ver, ¿quién me dice cuánto es Bx? A ver, dense cuenta, ¿cuánto es Bx? Menos I sub 0 por 2. Correcto, bien. Los demás, ¿entienden por qué es menos 2 veces I sub 0? ¿Sí o no? Porque va de menos a más. Correcto, ¿no ve? O sea, básicamente, para que Bx esté en referencia normal, pues I sub 0 tendría que ir en diferente sentido, ¿no ve? O sea, tendría que ir menos I sub 0, ¿no ve? Para que esté en referencia normal con Bx, ¿no ve? ¿Y cuánto es la resistencia? 2. Entonces ahí es Bx es menos 2 veces I sub 0, ¿se entiende? Porque está en referencia normal, está en referencia normal, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Auxi. Listo, ¿no ve? Entonces, automáticamente todo esto lo reemplazamos acá, como habíamos dicho, y voy a tener 2 por menos 2, eso va a ser menos 4 veces I sub 0. Esos menos 4 va a pasar al otro lado con 4 positivo. ¿Y qué voy a tener? 4 I sub 0 más 6 I sub 0, eso va a ser 10 I sub 0, más 34 I sub 1, más 10 veces I sub 2. Y esta es mi ecuación número 2. ¿Se entiende? Ley de voltajes de Kirchhoff en I2. Evidentemente, también en I2 tengo 2 veces Bx como fuente de voltaje, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la suma de las resistencias internas? Básicamente es 22. ¿Compartes algo? Claro que sí, más 10 veces I sub 1, solo con I sub 1, ¿no ve? Sin embargo, nosotros ya sabemos cuánto vale Bx. Bx vale menos 2 I sub 0, menos 2 I sub 0 por 2, menos 4 I sub 0. Al otro lado pasa con positivo 4 y sub 0, ¿no ven? Entonces voy a tener 4 y sub 0 más 10 y sub 1 más 20 y sub 2. Y esta es mi tercera ecuación. ¿Listo? Tres ecuaciones con tres incógnitas, por favor, resuelvan el sistema. ¿Cuánto es? Solo necesitamos, bueno, van a averiguar todos los valores, ¿no? Evidentemente van a averiguar cuánto es I sub 0,
cuánto es I sub 1 y cuánto es I sub 2. Ahí tienen. Ay, 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 ay. Cero coma quince menos Ya. 0,5. 0,15 clavado. Ah, En decimal, a ver, dígame. No, no, 0,16. en fracción, en fracción. En fracción sería 29 sobre 184. 29 sobre 184. Ya, muy bien. Y uno, Menos uno con... Ah, no. Menos uno sobre 23. ya. Y dos, Menos 9 sobre 920. ya. Pero de aquí, ¿qué es lo único que nos importa? Lo único que nos importa es I sub 0. Y miren, básicamente la resistencia de Norton es igual a la inversa, a 1 sobre I sub 0. ¿Cuánto es la inversa de I sub 0? 184 sobre 29. Ahora, ¿cuánto es la resistencia de Norton? 6,34. Ah, un valor bastante creíble, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos que la resistencia de Norton es igual a 6,34. Hasta ahí es el primer paso. ¿Entiende? Sí. Listo. Entonces pasamos a la corriente de Norton, que es corriente de Norton. Para esto tenemos que cortocircuitar. ¿Qué cosa vamos a cortocircuitar? El circuito original, ¿no es cierto? Sas. Listo. ¿Cómo se cortocircuitúa? Cortocircuito. Cortocircuitúa. Claro. Tenemos que conectar un pedazo de cable entre A y B, ¿no ve? Al hacer esta conexión, se me está generando una corriente que va a ir desde A hasta B, o sea, esta corriente de este sentido, que se va a llamar corriente de norte. Entonces, lo que yo tengo que hacer es resolver este ejercicio de tal forma que yo pueda hallar el valor de la corriente de norte. Y el método preferido para resolver este ejercicio es el método de mallas. Porque aquí tengo uno, dos, tres nodos, ¿no es cierto? Cuatro o cinco nodos tengo. Entonces, cómo va a ser mi árbol? Les recomiendo que su árbol sea bastante sencillo, no se compliquen bastante en su árbol, traten de hacerlo lo más sencillo, pero respetando todas las reglas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo del semestre. ¿No ve? Básicamente, estos son los nodos que yo estoy utilizando. Mi árbol, el que yo me estoy designando, va a ser este de acá. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque mi primera rama va a ser esta, ¿no ve? Luego va a ser esta de acá. Luego va a ser esta de acá. Y por último va a ser esta de acá. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Donde acá tenemos mi primera corriente de malla, perdón, mi primera corriente de malla, que va a ser esta. ¿No ve? Ya me imagino que se va a llamar, ustedes saben qué se va a llamar, ¿no ve? Mi siguiente corriente de malla va a ser esta de acá. Mi siguiente corriente de malla va a ser esta, ¿no ve? Y por último, mi siguiente corriente de malla va a ser esta de acá. Listo. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Sí o no? Sí, Estábamos incluso tomando en cuenta todas las reglas definidas, ¿no? En este caso, con esta fuente de corriente. Esta se va a llamar IN, claro que sí. Esta se va a llamar I1, esta se va a llamar I2 y esta se va a llamar I3. Donde automáticamente nosotros sabemos que I3, ¿cuánto vale? 3 amperes. ¿Es necesario hacer ahí la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla I3? No, no. no ve. Entonces, directamente pasamos a la ley de voltajes de Kirchhoff en IN. ¿Qué tenemos en IN? Suma de las resistencias. ¿Tenemos fuente de voltaje? No. Suma de las resistencias, 8 veces IN, ¿no ve? Ahora, a ver, compartes algo, estás en distinto sentido con I1, entonces va a ser menos Bien. 6 veces I1.
¿no es cierto? ¿Compartes algo con I3 o con I2? No, No. no compartes nada, ¿no? Entonces ahí muere, es tu primera ecuación. Luego pasamos a la ley de voltajes de Kirchhoff en I1. En I1, ¿cuánto es tu voltaje? Dos veces Bx, ¿no? Porque está en el mismo sentido. Listo. La suma de tus resistencias internas, ¿cuánto va a ser? 20 más 14, 34, ¿no? Y 1. En distinto sentido, menos 6 veces IN. Ahora sí, con I2, en el mismo sentido, 10, ¿no vemos? 10 ohmios y 2. Ahora, en este caso, I1 con I3, ¿está en el mismo sentido o está en diferente sentido? Está en diferente sentido, ¿no ve? ¿Cuánto es? Menos 8 veces I3, ¿no ve? Ya, ya está esto. Menos 8 veces I3, claro que sí. Ahora sí, para empezar, nosotros sabemos que I3 vale 3 amperes, ¿no? Es primordial. Segundo, BX, ¿de dónde sacamos? Sacamos del gráfico. ¿Cuánto vale BX acá? ¿Cuánto vale BX? Dos veces IN, ¿no? Ahora sí vale dos veces IN, ¿o no? Sí, ¿No ve? Entonces, miren, facilito. Aquí tengo ese 2IN, va a pasar a BX, eso va a ser 4IN. Al otro lado va a pasar con menos 4IN. Menos 4 menos 6IN, eso es menos 10IN, ¿no es cierto? Más 34 y 1 más 10 veces y 2. Pero 3 por 8 es 24, menos 24. Al otro lado va a pasar con 24 cabales. Y aquí voy a tener mi segunda ecuación. ¿Se entiende o no se entiende? Muchachos, ¿se entiende o no se entiende? Sí o sí. Y por último hacemos la ley de voltajes de Kirchhoff en I2. En I2, de igual forma, tengo lo que es 2 veces Bx, igual a la suma de las resistencias internas, esto es 20 veces I2. ¿Con quién compartes? Con el mismo sentido compartes 4 veces I3, más 4 y 3. Y con el mismo sentido compartes más 10 veces I1, ¿no es cierto? Tú sabes que I3 vale 3 amperios y Bx vale 2 y N, ¿no ve? Entonces aquí tienes 0 igual a menos 4 y N más 10 y 1 más 20 y 2, 3 por 4, 12, al otro lado pasa con menos 12 y esta sería mi tercera ecuación. Tres ecuaciones con tres incógnitas, por favor, calcúlemelo cuánto vale IN. A ver, aquí van a tener IN, I1 y 2. Ahí tienen las ecuaciones, calcúlemelo. En decimales, por favor, ¿ya? 0,97 0,97 ya, 1,30 ya, menos 1,0506. ¿no ve? De aquí, ¿qué dato necesito? La corriente de Norton solamente. Y ya está. Lo único que me queda por hacer es el circuito equivalente de Norton. ¿De qué consta el circuito equivalente de Norton? De una fuente de corriente, ¿no ve? Que está en paralelo con una resistencia. Evidentemente aquí están mis terminales A y B. Ahí te puedes decir, conecte una resistencia o conecte cualquier cosa. ¿No ve? ¿Cuánto vale mi corriente de Norton? Mi corriente de Norton había sabido valer 0,97 amperios. Y mi resistencia de Norton, ¿cuánto vale? 6,36 ohmios. ¿No ven? 6,34. ¿Y listo? Ese es el circuito equivalente de Norton. ¿Fácil o difícil? Eso es. ¿Fácil o difícil, muchachos? fácil. ¿No veo? Necesito más tienen que Auxi, hacer. ¿qué, Dime. qué podría complicarse, Auxi, ahí? O sea, ¿cuál sería, qué dificultad nos podría poner ahí? Bueno, lo único, imagínate, no existe este BX. Si no existe este BX
y estás cortocircuitando A y B, ¿qué va a pasar con la resistencia de 6 ohmios? A ver, centrate en el circuito. Imagínate que estos dos ohmios no existen. Imagínate que esto no existe. Ya el Bx lo pondremos aquí, más Bx, listo. Ya, pero todo esto haz de cuenta que no existe. ¿Ya? Y estamos calculando la corriente de Norton, o sea, estamos cortocircuitando. ¿Qué crees que va a pasar en el circuito? No, a ver, Hay un cortocircuito. Esto significa que esta resistencia de 6 ohmios va a desaparecer. ¿Por qué? Porque la corriente va a preferir ir por aquí, este cortocircuito que no tiene resistencia, que por esta resistencia que tiene 6 ohmios de resistencia, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí, sí. básicamente esto se elimina. ¿Y cómo te estaría quedando este circuito? Pues el circuito simplemente estaría quedando análogamente así, ¿no ve? Esto se elimina y esto se elimina. ¿Ubicas? Se reduce. Una malla se ha reducido completamente. ¿Se Sí, sí, entiende? sí, Es, sí. es lo que se puede complicar, nada más. Ah, ya, ¿Listo? Ya. listo. Después, ¿quieren hacer el 3 o ustedes están tigres en el 3? ¿Y si fuera Tebelin? Si fuera Thevenin, pues bueno, en el caso de la resistencia en Thevenin es el mismo método, ¿no? O sea, básicamente la resistencia ahí es la misma, 6,84. Pero al momento de hacer aquí el voltaje de Thevenin, en este caso sería el voltaje de Thevenin, ¿no ve? Tenemos que abrir el circuito. ¿Eso qué significa? Que entre A y B tenemos que calcular el voltaje que hay entre A y B, o sea, BA positivo, voltaje de Thevenin y BB negativo. ¿Eso qué significa? Mira, esta resistencia de 2 ohmios está al aire, una patita está al aire, entonces como está al aire, está en circuito abierto, esto se va a eliminar. Y básicamente este borne A va a recorrerse hasta acá, ¿no ve? Y esto se elimina. Listo. Y este borne B, pues evidentemente se va a recorrer hasta aquí también. Entonces, el voltaje de Thevenin, ¿qué representa? El voltaje de esta resistencia de 6 ohms. Eso sería por Thevenin. ¿Qué pasaría con el BX, ¿no? Pues, en Ah, la fuente. bueno, en este caso, si te pediría Thevenin, ¿no ve? Básicamente esto va a desaparecer. Si esto desaparece, pues también va a desaparecer este valor de Bx, ¿o no? ¿No ve? ¿Sí o no? Va a Sí. desaparecer, ¿no ve? Al desaparecer Bx, o sea, básicamente Bx es igual a cero. Si Bx sale cero, ¿qué va a Ahorita pasar con esta fuente? cerrar sesión y otra vez lo abierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha Ya, dicho, compañero? a ver, retomaremos lo nuestro. Si Bx es cero, ¿qué va a pasar con esta fuente? Básicamente se está apagando, ¿no? Por si Bx es Sí. cero, todo esto va a ser cero. Si se apaga esta fuente de voltaje, ¿en qué se va a convertir? En un cortocircuito, en un pedazo de cable. Y básicamente se eliminó la fuente. Y lo único que tienes que hacer es calcular básicamente el voltaje de esta resistencia de 6 ohmios, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Necesito Entonces, nomás sería. ¿No ve? Entonces, como pueden ver, todo es cuestión de lógica, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber si está eliminando esto, Bx es cero, si Bx es cero, qué comportamiento va a tener esta fuente dependiente. O sea, todo es intuitivo si se dan cuenta, ¿no ve? ¿Qué es lo único que se requiere? Es que ustedes sepan los conceptos que hemos aprendido. ¿Se dan cuenta? ¿No ve? Entonces, yo creo que hasta aquí todo esto, bueno, entonces esto vamos a ponerlo acá. Auxiliar, una pregunta. Dime. Si en vez de la resistencia de 2 está ahí con BX, ¿no ve? Sí. Si ahí en vez de eso hubiera una fuente de voltaje Ah, para hallar pucha, la es, Thevenin. es- eso hemos avanzado en clases, compañero, pero vean, no está de más la pregunta. Ya, a ver, ¿qué es lo que ocurre? A ver, básicamente vamos a hacer este. Un primero, bueno, no perderemos el tiempo. Ya, directamente acá. Resulta que aquí tienes una fuente, ¿no ves? O sea, te refieres a esto, ¿no ves? O sea, básicamente tienes ahí una fuente, por decir, de 20 voltios y aquí tienes que hallar entre A y B. ¿Quieres averiguar cómo se halla el voltaje de Thevenin entre A y B? Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? Sí, exacto. ¿No ves? Evidentemente, esta fuente de voltaje es una fuente de voltaje como tal, está perfecto, pero como tiene una patita al aire, porque esta patita, este borne A no está conectado, ¿no ve? No existe circulación de corriente, pero esta fuente de voltaje sí existe.
Sin embargo, corriente como tal no existe. Como no existe la corriente, básicamente se elimina esto, pero no se elimina la fuente. ¿Entiendes? No se elimina la fuente. ¿Ya? Entonces, al no eliminarse la fuente, imagínate, eliminas esto. ¿Qué voltaje tienes que calcular? Más voltaje de Thevenin menos. ¿No ves? O sea, básicamente tienes que calcular en esta malla que te estás creando, tienes que ver si se va a sumar este voltaje con este voltaje o se van a restar para que te dé lo que es el voltaje de Thevenin. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. auxiliar. En pocas palabras, si tienen este caso de una fuente de voltaje en serie con una resistencia para el caso del voltaje de Thevenin, se elimina la resistencia, no se elimina la fuente. ¿Listo? Listo. Sí, Listo. ¿No es? Necesito nomás es, ¿ya? Básicamente, a ver, un cachito, les voy a mostrar este ejemplo, ahorita lo he visto en su práctica, así que ellos recuerden. ¿Cuál era? ¿En la 3 o en la 4? La 3. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Hasta este caso te refieres, ¿no ve? sí, ese caso. Ya. En este caso, mira, ya la resistencia de Thevenin no pasa nada. El, Ah, está. El voltaje de Thevenin. Mira, si te das cuenta, se está eliminando, como te dije, la resistencia. ¿Ves que se elimina la resistencia? Sí, ¿no ve? Y simplemente te queda la fuente de voltaje. ¿Ya? Pero al momento de realizar el voltaje de Thevenin, mira, lo que pasa acá, les voy a dar un consejo. ¿Ya? Espero que lo sigan. Si no lo siguen, depende de ustedes. ¿Ya? Si se están dando cuenta, se está eliminando esta resistencia de acá. ¿No es cierto? Ahora ustedes pueden decir, ahora, ¿qué va a pasar con esta fuente? No me está generando ninguna malla. ¿Cómo lo voy a resolver? Pues ustedes simplemente hagan de cuenta que esa fuente no existe. O sea, resuelvan simplemente este circuito. ¿Ya? ¿Qué van a hacer resolviendo este circuito? Encontrar el valor de esta resistencia. ¿Se dan cuenta? Una vez que encuentran todo eso, es como si estuvieran volviendo a conectar una patita de la fuente al borne A. ¿Me están entendiendo? ¿No ve? O sea, han hecho de cuenta que esto lo están desconectando un rato, ¿no ve? Y han resuelto este circuito tal y como saben. Una vez que han terminado de resolver, nuevamente lo vuelven a poner esta fuente de voltaje, ¿no ve? Y ahí es donde vamos a averiguar lo que es el voltaje de Thevenin. Si se dan cuenta, en el circuito tenemos esto. Miren, tenemos esto de acá, básicamente, tenemos esto, y esto es A, y esto es B. Esto tenemos 5 menos más 30 voltios, ¿no ve? Básicamente así nos queda, ¿no ve? Aquí no sé qué cosa más habrá en el circuito, pero esa es la parte que tenemos que analizar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Sí. Ya. Resulta que hemos hallado el voltaje de este. Miren, resulta que el voltaje de esa resistencia había sido 5 por I3. ¿No ve? Entonces eso debe ser que por aquí está pasando la corriente I3, ¿ya? De todas formas, tenemos este voltaje, B5. ¿No ve? Ahora la pregunta es, ¿tenemos que sumar o restar estos voltajes? Pues fácil. Miren, básicamente medir el voltaje entre A y B es como si tú estuvieras conectando un voltímetro entre A y B. ¿Me siguen? ¿Sí o no? ¿Sí, no ve? Sí. No. Entonces, este voltímetro tiene polaridad positiva y negativa, ¿no es cierto? Y esta fuente y esta corriente que ustedes ven acá, según esta corriente I3, ¿cuál es la polaridad de B5? Es esta de acá, ¿no ve? Entonces, haciendo una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla auxiliar, donde está nuestro voltímetro, que nos va a decir el voltaje de Thevenin, según la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿a qué es igual el voltaje de Thevenin? ¿O a qué es igual la lectura del multímetro? A ver, hagan ahí. ¿Se suman o se restan los voltajes? A ver, ahí tienen sus sentidos y todo. Se suman. Se suman, ¿no ve? Y evidentemente se están sumando los voltajes. 30 más 5 veces y 3, que eso me da 35,75. Y así es como se tiene que hallar el circuito equivalente de Thevenin o el voltaje de Thevenin con este caso especial. ¿Se entiende? Creo que sí. Listo. Entonces, dadas las explicaciones, yo creo que ya están listos para ese caso especial, ¿no es cierto? Y esto está en su práctica. Ya. Ahora Resolveremos sí, el 3A. el 3 más. Ya. Si tienen algún ejercicio. Ahora, yo estaba viendo que en el examen final, en la pregunta uno tenían varias falencias. Entonces, Sí. bueno, quería repasar un cacho
esa pregunta, tal vez se repita, pero depende de ustedes. El Yo diría 4 que es, sí. el 4 es potencia compleja, así que podemos prescindir del 4, ¿no es cierto o no? Sí, no va a entrar, sí. No va a entrar, no va a entrar. Entonces el 3 dice, dadas las formas de onda, a ver, ¿qué nos dice el 3? Siempre analicen qué les da, ¿ya? El 3 me da una primera forma de onda, me dice que la corriente I de t es igual a menos 40 coseno de omega t más 30. ¿Por qué pasó aquí? Dada la forma de onda I de t es coseno de omega t más 30 seno de omega t. Aquí creo que hay un error de taipeo. B de t es 65 coseno de omega t más 45 menos 25 seno de omega t. Sí, Esto en la es menos, ecuación de I de T no se ha olvidado poner más 30 seno W de T menos 30. eso estoy analizando, es que no estoy pudiendo entender. Según yo, esto es así, más 30 seno de omega t. A ver, esto es así, coseno de omega t más 30 veces seno de omega t menos 30, ¿no ve? Y B de t es 65 coseno de omega t más 45 menos 25 seno de omega t. Esas dos señales tenemos, ¿no ve? Y dice determinar el desfase existente entre y t. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Chicos, Sí, ¿sí Auxi. o no? ¿Ya? Entonces, miren, básicamente simplemente estoy transcribiendo. Me dice que I de t es la composición de dos señales. La primera señal es esta, menos 40 coseno de omega t sin desfase. No tiene desfase en grados, ¿se dan cuenta? O sea, simplemente esto de acá. No tiene desfase. Y la siguiente señal que se le suma es más 30 seno de omega t menos 30 grados. Entonces es la suma de dos señales. ¿Por qué me está dando así separado? Porque coseno con seno no se puede sumar, tengo que transformar, ¿no? Entonces ahí está la esencia del ejercicio. Hay que transformar para poder sumar, ¿listo? Y acá igual, lo mismo. B de t, la primera señal es amplitud 65, función coseno, omega t más 45 grados, ¿no es cierto? Menos 25 seno de omega t, y eso no tiene ningún desfase. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí o no? Ya me Sí, acordé de este Auxi. examen. Todos se han confundido acá. Ya, entonces, empezamos con I de t. Ya. Para empezar, para eliminar este signo menos del 40, ¿qué tengo que hacer con la función? Tengo que sumar 180 grados, ¿no ve? ¿O no? ¿Me siguen? Sí, Auxi. Ya. La siguiente función. Todos vamos a trabajar en coseno, ¿no veo? ¿Quieren trabajar en seno? Coseno trabajaremos. Ya, Sí, entonces, ¿cómo convertimos de seno a coseno? De seno a coseno. Tenemos que restar, ¿no ve? Entonces, al restar, voy a tener 30 veces, ¿qué cosa? Coseno de omega t. Restando 90, 90 menos 30 es menos 120 grados. ¿No es cierto? Listo. Ahora, estas ya está en la misma función trigonométrica, en la misma velocidad angular y todo aquí, ¿no ve? Para poder sumar estas dos señales, ¿qué hacemos? Vamos a convertir esto en fasor, ¿no ve? Que va a ser 40 con un ángulo de 180 grados más 30 con un ángulo de menos 120 grados. ¿Cuánto es eso? Me sale 60,83 con un Ya, ángulo de menos 154,71. eso, ¿no ve? Ya. Sí. Ahora sí,
Ya, está bien. Entonces, aquí nos ha salido que I había tenido el siguiente valor. Había sido 60,83 con un ángulo de menos 154,71. ¿Corroboran el resultado, muchachos? Y está bien, Oxy. Ya, perfecto. Listo. Ya tenemos corriente en fasor. ¿No ve? De ahí ya está. Una sola magnitud y un solo ángulo. Ahora, paso con el voltaje. El voltaje, vamos a trabajar en coseno, ¿no ve? 65 coseno de omega t más 45. Ya, perfecto. Para eliminar este menos, ¿qué voy a hacer? Más 25 veces seno de omega t más 180 grados. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí, no ve? Listo. Ahora, para convertir de seno a coseno, nuevamente tenemos que restar 90 grados, ¿no? Entonces, esto va a ser 65 coseno de omega t más 45 grados, más 25 coseno de omega t, 180 menos 90, más 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, transformando a fasor, ¿cuánto va a ser B? B va a ser 65 con un ángulo de 45 grados más 25 con un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto es B? ¿65? 84,55 y 57,07 o 7. En positivo, ¿no ve? Sí, sí. Listo, ya está. ¿Qué me pide el ejercicio? Encontrar el desfase entre I y B. O sea, tengo que encontrar el desfase entre I y B. O sea, entre I y B, ¿no ve? Entonces, me dice I entre I y B, ¿no ve? O sea, I va a ir primero y B va a ir segundo, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es I? I es 60,83 con un ángulo de menos 154,71. Todo esto sobre B, que es 84,55 entre 57,07 grados, ¿no ve? La diferencia de fase, o al menos en esta división, la diferencia de fase entre I y B, ¿cuánto va a ser? Menos 154,71 menos 57,07. ¿Cuánta es esa diferencia de fase? Menos 211,78. 81. Listo. Esa es la diferencia de fase que hay entre I y B. ¿Se entiende o no se entiende? Esto está de más. Lo único que necesitaba eran los angulitos, ¿no ve? El ángulo de B o el ángulo de I menos el ángulo de B. Ahí tiene. Eso no más. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí. Necesito no hacer. Ahí tenían, bueno, 10 puntitos solamente, ¿no? Pero voy a 10 puntitos son 10 puntitos. 10 puntos en 10 líneas. Ese es el ejercicio, compañeros. ¿Qué dicen ustedes? Está bien, Oxy. Oxy, no sé si podemos repasar lo que estaba diciendo del examen final primero. Ya, estaba revisando las fotos que me han mandado al grupo y ahí creo que está el tema de ese examen. Ahorita un cachito ya. Un cachito, un cachito. ¿Dónde está? Esto está acá. Esto es examen final. Este examen final es, así es, ¿no? Y este es examen final 1-2022. Ya. ¿Tienen alguna duda o pregunta respecto a este ejercicio, muchachos? No, no, ¿eh? No. Ya. Facilito. Solo es lo básico.
Ahora permítanme entrar al siguiente ejercicio, que es el ejercicio de motores, ¿ya? Salvo que no tengan alguna duda o pregunta en el ejercicio de motores, yo creo que ahí vamos a finalizar porque no creo que entre nada más. O si ustedes consideran que va a entrar algo más, pues sería bueno que me digan. Según listas, estaba viendo que son 20 participantes los que han entrado a Reválida. Y ahorita hay 23. Me imagino que son de otros paralelos, así que no hay problema. No hay problema, muchachos, no hay lío. Simplemente es para cuestiones de estadística, ¿no? Y no se salgan tampoco, por favor. No les estoy votando. No les estoy votando. Los otros auxiliares igual les han dado clase extra. Mm, Sí. Yo soy del A, pero estoy en el grupo del B y les he hecho hacer una votación o lo que sea. Y han pasado. No, Oye, no llegó tigres más los del C. mensajes. Tigres entonces los del C. No han votado. Del B me imagino que no vi pasar. Bueno, al final de cuentas no es obligatorio no pasar clases para la revalida, porque, bueno, o sea, ¿en qué materia se ha visto que repasen para la revalida? En pocas materias en realidad se ve. Sin embargo, bueno, por buen tipo yo les estoy diciendo, repasaremos, chicos, porque yo sé que es traer un examen de reválida y pucha que tengas que laburar, ¿no? Estudiar para probar y tienes hartas dudas y nadie te quiere responder y ya es todo un show. Así que, ¿quién mejor que yo para poderles entender, ¿no? Copiar. Sí, sí. Ya, entonces, los guachos de la vida para el día de mañana. ¿Cuál es mi consejo, mi consejo de siempre? Empezar por donde sabe, ¿no ve? Esa es la clave del éxito, muchachos. No, cuidado, estén empezando por cosas que no saben y se estén bloqueando al final. Ahí está, chicos, ¿ya? Miren, esto entró en su primer parcial incluso, ¿ya? A ver, les he dicho que la clave para motores es la lectura de comprensión. Si ustedes entienden el problema, van a poder hallar lo que sea que necesiten, ¿ya? Primero, me está dando un motor de 35 kilovatios de potencia. Evidentemente esa potencia es eléctrica o mecánica. Eléctrica. Correcto, ¿no ve? Si estuviera en mecánica, te diera en caballo vapor o en horsepower, ¿no? Y eso junto con su rendimiento para poder hallar la potencia eléctrica. Pero como te está dando potencia eléctrica, pues directamente es en kilovatios, ¿no ve? Esa es la potencia eléctrica del motor, no tienes que hacer nada más, ¿no ve? Ya. Luego dice, está siendo alimentado por un generador de corriente continua ubicado a 74 metros. Ya, bueno, si me acuerdo de las clases que daba de dibujo, esa cosa se medía de esta forma. A ver, ¿dónde está? Esta cosa se medía así, ¿no? Sas. O sea, esta distancia mide, ¿cuánto? 74 metros. Hasta ahí estamos, ¿no ve? Ya. Luego dice, si el voltaje en el generador, si el voltaje en el generador de 380 voltios, o sea, nos está dando el voltaje del generador, ¿no es cierto? Que el voltaje del generador es 380 voltios. Listo. Dice, y las pérdidas de potencia en el transporte. A ver, ¿qué se entiende por pérdidas de potencia en el transporte? En la línea. Claro, o sea, la potencia que se disipa en forma de calor a través del cable o a través de la línea, ¿no es cierto? Pero dice que esa pérdida de potencia es 1,25% de la potencia de generación, ¿no ve? O sea, bueno, ya, entonces tengo aquí un delta P de 1,25%, ¿no es cierto? Ya. Dice, determinar A, el valor de la factura mensual. Listo. ¿Cómo determinamos el valor de la factura mensual? Ya, miren, que me está diciendo que un mes tiene que tomar en cuenta como 30 días. Dice que el consumo de energía en el medidor está en el punto del generador, o sea, tengo que tomar en cuenta la potencia del generador. Y el motor funciona 5 horas y 21 minutos cada día. Y la tarifa es 930 bolivianos por cada megavatio hora. ¿Se entiende eso? ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. Ya. Miren,
Evidentemente, nosotros sabemos que existe la conservación de energía, ¿no ve? Si tú tienes una potencia de generador, esa potencia se va a dividir ya sea en la línea y en el motor respectivamente, ¿no ve? ¿O no? Entonces, tú aquí tienes una potencia de generación, ¿ya? Tú sabes que esa potencia de generación se va a repartir ¿en qué? En la línea y en el motor. ¿Cuánto es la potencia en la línea? Pues te dice que es el 1,25% de esa potencia de generación. O sea, la pérdida de potencia en la línea es el 1,25%, que eso sería el 0,0125 por PG, más la potencia del motor, que es 35 kilovatios. ¿Hasta ahí entendemos? ¿Sí o no? Sí, sí. Facilito, ¿no ve? Ya, entonces mire, de esta ecuacióncita, ¿qué podemos hallar? La potencia de generación, ¿no ve? Fácil, un despeje de colegio. Listo. De aquí, factorizamos PG. ¿Qué me queda? Me queda 1 menos 0,0125 igual a 35 kilovatios. ¿Cuánto es la potencia de generación? 35 kilos entre 1 menos 0,0125. ¿Cuánto es eso? 35K, o sea, ¿cuánto va a decir la potencia de generación? Que básicamente es esto, 35 entre 1 menos 0,0125. 35,44. ¿No veo o no? Sí. Listo. Ahí está. Primer paso, potencia de generación. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No ve? Ya. Listo. Ahora, ¿qué me dice? Me dice que la factura de la potencia de generación, ya, perfecto. Me dice que el motor funciona 5 horas y 21 minutos, ¿no ve? O sea, 5 horas con 21 minutos, ¿no ve? Es como si estuviera sumando papas con manzanas. No se puede, ¿no ve? Así que minutos voy a convertir en hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos tiene una hora. Estos 21 minutos, ¿cuántas horas representan? 21 entre 60, ¿cuánto es? 0,35. ¿Cabal? Sí. Ya, ¿no ve? Entonces, miren, ahora sí se puede, ¿no ve? 5 horas más 21 minutos, que vale 0,35 horas. ¿Cuánto es el tiempo que funciona? 5,35 horas al día, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? ¿No ve? Ahora miren, resulta que eh, es, resulta que aquí tengo el tiempo de funcionamiento, que está en 5,35 horas cada día. Ahora yo quiero ese funcionamiento cada mes. Entonces, convierto esto en mes. ¿Por cuántos días tiene un mes? Me dice el ejercicio que 30 días tiene un mes, ¿no es cierto? Día con día se va. ¿Cuánto es esto? 5,35 por 30. 160,5. ¿Qué cosa? Funciona 160,5 horas cada mes, ¿no es cierto? Ahora, miren, lo único que tengo que hacer aquí es multiplicar la potencia de generación por el tiempo de funcionamiento. ¿Cuánto es la potencia de generación? Había sido 35,44 kilovatios por el tiempo de funcionamiento, 160,5 horas al mes. Al hacer esto, PG por T, ¿qué tengo? ¿Cuánto es 35,44 por 160,5? Cinco mil seiscientos ochenta y ocho punto doce kilovatio horas. ¿Sí? ¿No ve?
¿O no? Sí. Listo. Miren, ya tengo lo que es la potencia en base al tiempo de funcionamiento. O sea, lo más importante, kilovatio hora sobre mes. ¿No ve? Ahora, la tarifa me dice que es 930 bolivianos sobre megavatio hora. Miren, la tarifa es igual a 930 bolivianos sobre megavatio hora. ¿No ve? Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar esos dos factores, ¿no ve? El precio de la factura va a ser al consumo, que es 5688.12 kilovatio hora sobre mes por la tarifa, que es 930 bolivianos entre megavatios hora. Ahora miren, aquí tengo una incompatibilidad. Aquí tengo kilovatios hora y aquí tengo megavatios hora. Para que esto sea megavatios hora, ¿cuánto va a ser? 5, va a recoger 3 comas, ¿no veo o no? Chicos, Sí o sí. ahora sí está megavatio, ¿no ve? Ahora, al multiplicar estos dos términos, miren, megavatio hora con megavatio hora se va. ¿Y cuánto es eso? 5.68812 por 930. Cinco mil doscientos ochenta y nueve punto 95. Las unidades. Bolivianos al, ¿listo? A Carito nomás había sabido costar mantener un motor, ¿no? ¿O no? ¿Listo? Eso nomás es. Fácil o difícil. ¿Cómo es que desaparecido? Cuestión de lógica nomás, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Se entiende? Sí o sí. Sí. Ya. Ese es el inciso A. El inciso B me dice, ¿dónde está? La caída de tensión en voltios y en porcentaje. ¿No veo? Se me dice la caída de tensión delta B en voltios y en porcentaje, ¿no? Mm, a ver, pensemos. Ahora, ¿de dónde sacamos tensión? ¿Cómo sacamos la tensión, muchachos? Fácil. Miren, del generador. Tengo la potencia de generador, tengo voltaje de generador. ¿Qué puedo hallar con eso? Correcto. Corriente, ¿no ve? Si tengo corriente, con este dato tengo la potencia de la resistencia, o de la línea en este caso, ¿no ve? Potencia y corriente, ¿qué hallo? Voltaje. Potencia y corriente, ¿qué hallo? Voltaje. Ya tengo los voltajes, ya puedo sacar las caídas y demás cosas, ¿no ve? Entonces, manos a la obra. Miren, yo sé que la potencia de generación es igual a ¿qué? Al voltaje de generación más, perdón, por la corriente del sistema, ¿no ve? ¿Cuál es la corriente del sistema? La corriente del sistema es todo esto, ¿no ve? La corriente I. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? De aquí, ¿cuánto es I? Va a ser igual a PG sobre BG. ¿Cuánto es la potencia de generación? La potencia de generación es 35,44. 35,44 kilovatios y el voltaje de generación es 380 voltios, ¿no ve? Entonces, ¿cuánto es la corriente? 93.26. A ver, esto es 35, 440 entre 380. 95,26 me dijiste, 93.26 me dijiste, ¿no? Sí o sí.
93.26, está perfecto. ¿No ve? Entonces, esa es la corriente que está circulando por todo el circuito, ¿no es cierto? Ahora, miren, con esa corriente, ¿qué puedo calcular? El voltaje de la resistencia, ¿no ve? Yo sé que el voltaje de la resistencia va a ser igual a ¿qué? A la potencia de la resistencia o la potencia de la línea, como ustedes quieran llamarlo, sobre la corriente, ¿no ve? ¿Cuánto es la potencia de la resistencia? Es el 1,25 de la potencia de generación, ¿no? De 0,0125 de PG, que es 35,44 kilovatios. Todo eso entre esta corriente, 93,26. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia? 0,0125 por 35,44 por 10 a la 3 entre 93,26. Unos 4,75 voltios había sido, ¿no ve? ¿O no? Sí o sí. Listo. Ahí está. Esa es la caída de tensión, ¿no ve? Esa es la caída de tensión. ¿Ya? Ahora, miren, evidentemente la caída de tensión en voltios, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al voltaje del generador menos el voltaje del motor. Nosotros no conocemos el voltaje del motor, pero sabemos que esto, ¿cuánto va a ser? 4,75 ¿o no? Esa es la caída de voltaje. O sea, eso de los 380 voltios, 4,75 se está yendo en la línea. Entonces, ¿cuánto va a ser el voltaje del motor, si se dan cuenta? A ver, bueno, miren que el voltaje del generador es igual a ¿qué? Al voltaje de la resistencia más el voltaje del motor. ¿Cuánto será el voltaje del motor? Voltaje de generador menos voltaje de resistencia. 380 menos 4,75. ¿Cuánto necesito? 376,25. ¿Sí o no? Sí o sí. Listo. Ahí está. A ver, entonces, ahora sí. Miren, lo único que necesito es la caída de tensión. ¿Cuánto es la caída de tensión? Pues es el voltaje del generador menos el voltaje del motor, que eso es 380 menos 376,25. ¿Cuánto es eso? Pues ya sabemos que es 4,75 voltios. Esa es la caída de tensión. Ahora, en porcentaje, ¿cuánto va a ser la caída de tensión en porcentaje? En porcentaje es la parte entre el todo. ¿Quién es la parte? 4,75, ¿no ve? ¿Quién es el todo? Voltaje de generador, 380. Todo esto por 100. ¿Cuánto es esa razón? 1,25%. Sí o sí. 1,25, ¿no? Listo. Ahí tienen la caída de tensión en voltaje y en porcentaje. Si se dan cuenta, ¿dónde hemos visto este resultado? Enunciado. En el enunciado, ¿no ve? A lo que quiero llegar, la caída de tensión y la caída de potencia, porque ustedes saben que la caída de potencia o la potencia perdida en la resistencia también era 1,25%, ¿no ve? Siempre van a hacer lo mismo. Pero al ingeniero no le gusta que asuman directamente eso, o sea, tienen que hacer todo este cálculo para demostrar lo que les estoy diciendo, ¿ya? Si directamente me ponen delta B es 1,25%, así copiando el resultado, está mal. Pero lo que yo les indico es que basta con los voltajes para hallar las pérdidas de potencia y esas cosas. Están viendo, son proporcionales, ¿no ven? Son idénticos, básicamente. Pero es el inciso B. ¿Se entiende? Sí. Ya, listo. El inciso C, ¿qué me dice? La sección mínima del conductor miren, me está dando la conductividad o la resistividad, mejor dicho. La conductividad es de 58
Ya. A ver, ¿está bien estos datos? A ver, para hallar la sección automáticamente tenemos que recurrir a la fórmula de la resistencia, que es igual, en este caso, dos veces la longitud por la resistividad entre la sección. Si hacemos el análisis dimensional, la longitud tiene que estar en metros, ¿no ve? Y la sección tiene que estar en milímetros al cuadrado. La resistividad, ¿en qué unidades tiene que estar? La resistividad tiene que estar en milímetros cuadrados por ohmio sobre metro, ¿no ve? Ahora, ¿estas unidades son las mismas? No. Está volteado. Lo que te está dando es la conductividad. Nosotros necesitamos la resistividad. Entonces, para que esto tenga las mismas unidades que esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar su inversa. Entonces, la resistividad va a ser a la inversa de la conductividad. ¿Cuánto es la inversa de 58? Cero Es coma cero diecisiete. 0,01724 en realidad, ¿no ve? Sí. Las unidades. Ah, recién está en milímetros cuadrados por ohmio entre metros, ¿no ve? Ah, ya está. Ahora sí, recién, ¿no ve? ¿O no? Listo. Entonces, solo necesito esta fórmula, ¿no ve? Entonces, ¿dónde estaba la trampa? Que ustedes tenían que hallar la inversa de este valor para poder trabajar, ¿no ve? Si ustedes han directamente en la fórmula reemplazado 58, estaba mal. Tenía que ser la inversa de 58, ¿no ve? Ya. Longitud tenemos, resistividad tenemos, la sección es lo que queremos hallar y la resistencia no tenemos, pero podemos hallar. ¿Cómo podemos hallar la resistencia? A través de la fórmula, ¿no? Nosotros sabemos que el voltaje de la resistencia es igual a la resistencia por la corriente del sistema. ¿Cuánto es la resistencia? Es igual al voltaje de la resistencia sobre la corriente. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia? 4,75. ¿Cuánto es la corriente del sistema? 93,26. ¿Cuánto es eso? Cero punto cero cinco. 0,051. 0,051 ohmios. ¿No? ¿Listo? Ya tengo la resistencia, así de sencillo. Entonces, lo único que hago es despejo la sección. La sección va a ser igual a ¿cuánto? A dos veces la longitud. ¿Cuánto es la longitud? ¿74? Sí, 74. ¿No ve? ¿Por qué dos veces? Porque son dos cables, uno de ida y otro de vuelta. ¿No ve? Por la resistividad, 0,0 1724. ¿Listo? Y la resistencia, ¿cuánto es? 0,051. ¿Cuánto va a decir la sección? A ver si un cable de 50 milímetros o no. Sí. Listo. Cable grueso, ¿no? Y listo. Ahí está. ¿Se entiende? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Ya. Luego dice el voltaje a 60 metros del generador y si el motor deja de funcionar, ¿cuál será la caída del voltaje en porcentaje? El inciso C es ABCD, ¿no ve? Dice que es el voltaje a 60 metros. Listo. ¿Qué tengo que cambiar simplemente? ¿Mm? Simplemente tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? De la resistencia. ¿Por qué? Porque ahorita el voltaje del motor es el voltaje a 74 metros. Lo que yo necesito es el voltaje a 60 metros, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar mis resultados, si se dan cuenta. ¿No ve? Entonces, mire, voy a calcular la resistencia a 60 metros. 2 por 60 por 17, 0,01724 entre
la sección, que es 50. ¿No ve? ¿Cuánto es eso? Cero coma cero cuarenta y uno. ¿No ve? Sí. 11. Listo. Ya está. Ahora lo único que necesito es el voltaje de esto. ¿Cuánto es el voltaje de esto? Voltaje de la resistencia 60 es igual a la resistencia por la corriente, que en este caso es 93,26. ¿No es cierto? ¿Cuánto es eso? 3.82. 3,82 82. voltios. ¿No ve? Ahora, lo que yo necesito es el voltaje a 60 metros. Es igual al voltaje de generador menos el voltaje de la resistencia de 60 metros. ¿Cuánto es eso? 380 voltios menos 3,82. ¿Cuánto había sido eso? 376,18. 18. ¿Listo? Sí. Ese había sido el voltaje a 60 metros del generador. ¿Se entiende? Sí. Y por último, dice, si el motor deja de funcionar, o sea, el voltaje igual a cero, básicamente, dice, ¿cuál será la caída de voltaje en porcentaje? ¿Mm? A ver, haremos un experimento. Aquí Sí. tengo lo que es el generador, SAS, ¿no ve? Del generador está viniendo mi cable hasta mi motor 1. Listo. ¿No ve? SAS, SAS, ¿no ve? Si el motor 1 deja de funcionar, ya, deja de funcionar el motor 1, ¿qué va a pasar? O sea, si deja de funcionar, su voltaje es igual a cero y su corriente es igual a cero, ¿no? O sea, ya no está funcionando. Básicamente su voltaje es igual a cero. Si su voltaje es igual a cero, ¿dónde creen que se va a ir todo el voltaje? ¿Mm? A toda la resistencia, ¿no ve? La caída de voltaje es el 100%. ¿Por qué? Porque el 100% se va a ir a la resistencia, ya que no hay nada, ya que el motor no está funcionando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Listo? Aunque eso he visto que he resuelto el INGE ¿Ya? y delta B cero lo he puesto. Delta B cero. ¿Por qué? La verdad no sé, Porque, eso en su examen resuelto vi. a ver, analizaremos bien. Si está, si deja de funcionar. A ver, si en este caso deja de funcionar el motor, mejor no lo eliminaremos. Si deja de funcionar es porque básicamente estamos desconectando, ¿no ve? Entonces aquí me va a quedar un terminal A y un terminal B desconectado, ¿no es cierto? Ya, ahora mira, es básicamente como si tuviéramos este circuito. Ya, Sí. ahora sí, en un circuito abierto, ¿será que le llega voltaje a esto? Miren, si esto estaría cerrado, pues evidentemente todo el voltaje se va a venir aquí, pero como estamos sacando el motor, ¿no ves? Está dejando de funcionar, entonces por aquí no está circulando corriente. Si no está circulando corriente, básicamente es como si esto se eliminara. Ah, entonces la caída de tensión, ¿cuánto va a ser? 0 voltios. ¿Por Cero. qué? Sí. Porque no está completando el circuito. No hemos desconectado el motor 1. Y aquí está. Ah, tiene más sentido, ¿no ve? Sí. Listo. Ahí está.
Ahí está. Ahora sí está completo, al 100%. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, no va a hacer. Sí, La mayoría se tranca en esto. En esta ecuacióncita se han trancado. Pero eso también lo que no es difícil, ¿no ve? La clave es entiendan el ejercicio, entiendan el enunciado y lo demás, pues básicamente va a venir nomás. ¿Listo? listo. Ya. Muy bien, señores. Antes de despedirnos, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? Esa es la resolución del anterior examen. ¿Mm? ¿Les parece si estito se los corrijo? Primero haremos el análisis en el supernodo 2, ¿no ve? De ahí hemos sacado que B vale 10 y gracias a eso hemos sacado este resultado. Está mejor así, ¿no ve? Para que esté más ordenado. Sí. Listo. Necesito se los haré. Caramba. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, compañeros? Chicos, ¿se ha entendido todo lo que hemos hecho esta noche? Sí, Ya. Entonces, si es así, mañana yo voy a estar en su examen para darles alguna ayudadita, ¿ya? Miren, chicos, les quería hablar de esto, ¿no? Un rato. Ustedes me conocen, ¿no? Ustedes saben que yo siempre he tratado de ser, colaborarles en todo lo que se ha podido, hablando hablando del tema de las notas, hablando del tema de los exámenes. A las personas que me han pedido ayuda, yo en la medida de mis posibilidades siempre les he ayudado, pero un poco me molesta que algunas personas digan que no se les ayuda cuando en el examen vienen y ese ratito quieren que les enseñe todo el método. Ese ratito quieren que les enseñe todo lo que no han aprendido en todo el semestre. Y luego dicen que yo soy el malo. No es lo correcto, ¿no ve? Así que, por favor, cuiden eso, por favor. Yo mismo, no es por malo. Si fuera por mí, les ayudaría a todos. Antes, el ingeniero simplemente daba tres oportunidades a cada estudiante para hacer alguna consulta al auxiliar. O sea, hacías tres consultas al auxiliar, listo, ya no podías consultar más. ¿Por qué estaba bien eso? Justamente porque hay otras personas que aprovechan, ¿no ve? Más que otras. Por ejemplo, hay personas que me llaman 10 veces en el examen y hay personas que solo me llaman una sola vez, ¿no ve? Y es un poco injusto. Pero bueno, esas las reglas no los hago yo, las hace el ingeniero. Y las personas que más han aprovechado son las personas que más han preguntado, porque había personas que no llamaban, ¿no? Y como eran hartos estudiantes, tampoco se podía atender a todos, ¿no? Entonces también una disculpa si es que a alguien se me ha pasado el tema de atenderlos, ¿ya? Sin embargo, mañana ya van a ser más poquitos, así que va a ser más fácil poderles ayudar. Así que si tienen alguna inquietud o algo durante el examen, háganmelo saber, ¿ya? Y yo les voy con todo gusto, yo les voy a atender. ¿Les parece? Así que eso, chicos, estudien por favor y recuerden, no se trata de que me pregunten y quieran que les enseñe todo lo que tenían que aprender el semestre en 10 segundos o en un minuto, ¿no ve? Se trata de que son dudas conceptuales, ¿no ve? Ah, sí, ¿qué puedo hacer aquí o qué puedo hacer allá o cómo se hace esto, ¿no ve? Pautas se puede dar, pero ya enseñarles todo lo que deberían saber, eso todo el semestre ustedes deberían haberse preocupado, ¿ya? Bueno, muchachos, entonces tomando eso en cuenta esa recomendación, mañana vengan tempranito y yo voy a estar dispuesto a ayudarles durante el examen. ¿Ya? Les voy a pasar este PDF al grupo de WhatsApp y nada, muchachos, mañana el mejor de mis deseos para que les vaya bien y ya nos estaremos viendo más adelante en alguna otra materia y recuerden, ¿no? Siempre vayan con energías positivas y eh, estudien, estudien biencito. Ya va a estar bastante sencillo de aprobar este examen. Métanle ganas. ¿Ya, chicos? Ya, muchachos. Entonces, que les vaya Eso. bien y nos vemos en otra oportunidad. Chao.
Luego, sí. Chao, chao.